Durante 30 años, fui una sierva fiel de Dios. Cada día comenzaba con el primer canto del gallo. No necesitaba reloj. El alma, con el tiempo, se ajusta al ritmo de la obediencia. Me levantaba sin abrir del todo los ojos, como si el mundo exterior no fuera digno aún de ser visto. Me ponía el hábito gris, ya gastado por los años y los cientos de lavadas a mano, y me deslizaba en silencio por los pasillos del convento, hasta llegar a la capilla. Siempre me arrodillaba en la misma esquina, junto al ventanal oriental, donde la luz del sol apenas se colaba en forma de líneas doradas, tímidas, como si también ellas buscaran refugio. Me llamaban Sor Clara, pero entre los muros del convento, yo era poco más que un susurro, una sombra entre otras. Nadie preguntaba por mis pensamientos. Nadie debía hacerlo. El silencio era más que una regla, era un voto. Un muro invisible que separaba lo que sentíamos de lo que se esperaba de nosotras. Entré al convento a los 20 años, empujada más por el temor que por la fe. Fui la tercera hija de una familia profundamente católica, marcada por la rigidez de una madre temerosa del escándalo y un padre con manos duras y voz fuerte. Mi madre solía mirarme con preocupación, como si cada gesto mío pudiera ser malinterpretado por el cielo. Decía que mi mirada era demasiado viva, y mi padre murmuraba que el mundo era peligroso para una muchacha tan inquieta. Así que en lugar de protegerme, me entregaron a Dios. Creyeron que enclaustrándome, me salvarían del infierno que imaginaban allá afuera. Los primeros meses en el convento fueron duros, pero también dulces. Me sentí segura, lejos de las amenazas del mundo. Las paredes de piedra, frías y gruesas, se convertían en una segunda piel. Las otras hermanas eran amables, aunque reservadas. La rutina ofrecía consuelo. El rezo constante amortiguaba el ruido interno. Comenzaba a convencerme de que la renuncia era una forma de amor. Que el sacrificio era redención. Pero en las madrugadas, cuando el viento golpeaba los vitrales y las campanas dormían, mi mente volaba lejos. Había algo dentro de mí que no lograba acallar. Una inquietud como un animal encerrado. Me hacía preguntas que ninguna novicia debía hacerse. ¿Qué hay más allá de estos muros? ¿Cómo se siente un beso? ¿Qué es el amor carnal del que hablan los libros prohibidos? ¿Acaso Dios no me hizo con un corazón que desea? Con el tiempo, descubrí un acto de rebeldía íntima, escribir en secreto. Robaba pequeños trozos de papel de la oficina de la Madre Superiora y los escondía entre las páginas de mi devocionario. No eran oraciones, ni reflexiones religiosas. Eran confesiones. Fragmentos de sueños que no viví, imágenes sueltas de lo que imaginaba que era el mundo. A veces escribía sobre una mujer que caminaba descalza por la playa, o sobre un beso bajo la lluvia, o sobre un niño que llamaba mamá a alguien que no podía ser yo. Al escribir, lloraba. Lloraba no por culpa, sino por alivio. Los años comenzaron a pesar sobre mis hombros. Vi envejecer a muchas hermanas. Algunas murieron en sus camas, con el rosario entre los dedos. Otras llegaron, jovencitas con los ojos llenos de esperanza y voz temblorosa. Yo permanecía. Siempre obediente, siempre invisible. Cocinaba. Limpiaba. Cantaba. Era una pieza en la maquinaria de lo sagrado, pero cada vez que escuchaba a una nueva hermana reír por primera vez en el convento, mi corazón se estremecía. No por alegría, sino por nostalgia de algo que no sabía nombrar. Un día, mientras barría los jardines, la hermana Inés, una de las más ancianas y queridas del convento, se acercó a mí. Tenía la voz rota por los años, pero aún cargaba una lucidez que dolía. Me miró, como si supiera leer lo que escondía bajo el hábito, y dijo en voz baja: «Tú no perteneces aquí del todo, hija. Tus ojos miran lejos». Aquella frase me perforó el pecho. No supe qué responder. Fingí no entender. Pero esa frase quedó suspendida dentro de mí como una profecía, como un eco que se repetía cada vez que rezaba en silencio. Esa noche, no dormí. Me quedé sentada en la capilla, mirando el crucifijo. Le hablé a Dios sin palabras. Solo con pensamientos rotos.
y le pregunté algo que me asustaba. ¿Me trajiste aquí o solo me dejaron aquí? No hubo respuesta. Solo silencio. Un silencio denso, que ya no me parecía compañía, sino abandono. Los días siguientes, comencé a ver el convento con otros ojos. La capilla ya no era sagrada, era una jaula. Las oraciones eran cadenas. Y cada vez que veía un rayo de sol filtrarse por los vitrales, me imaginaba atravesándolo. Imaginaba un mundo donde pudiera correr, gritar, bailar. Un mundo donde pudiera amar. Fue entonces cuando llegó él. Pero eso es otra historia. Lo vi por primera vez una tarde de mayo. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y grises, como si Dios hubiese decidido cerrar los párpados por unas horas. Había salido al jardín para cortar romero y lavanda, ingredientes que usábamos para los ungüentos de las hermanas ancianas. Fue allí, junto al muro trasero, donde lo encontré. No a propósito, como si el destino, o algo peor, lo hubiese dejado caer justo en mi camino. Vestía de civil, claro, pero traía colgada al cuello una pequeña cruz de madera que delataba su origen. Era joven, quizás más joven que yo, aunque con una mirada que había visto cosas que ninguna alma debería ver. Estaba inclinado, tomando fotografías del antiguo rosal que siempre resistía las heladas, y murmuraba algo entre dientes. ¿Quién es usted?, pregunté con voz firme, aunque sentí un temblor en la garganta. Se enderezó de inmediato. Su rostro era fino, casi frágil. Como de cristal. No por su belleza, que era real, sino por una transparencia que desarmaba. No ocultaba nada. Era como si sus ojos hablaran antes que su boca. Padre Elías, dijo, sonriendo apenas. Vengo de la diócesis de San Marcos. El obispo me envió para hacer un inventario fotográfico del convento. Me dijeron que usted podría ayudarme. Mentira. Nadie me había avisado. Pero no protesté. Solo asentí. Los siguientes días se convirtió en una sombra inesperada. Lo veía recorrer los pasillos con su cámara y una libreta negra. Observaba todo, las grietas en las paredes, los vitrales antiguos, las manos arrugadas de las hermanas mientras tejían. Pero también me miraba. No con morbo. No con juicio. Me miraba como si me reconociera de algún sueño que no recordaba del todo. Intenté evitarlo. Me refugié en la cocina, en la lavandería, incluso en el gallinero. Pero él siempre parecía encontrar una excusa para hablar conmigo. A veces, me pedía que le contara historias del convento. Otras, simplemente se sentaba en silencio mientras yo molía el maíz, como si la rutina le ofreciera alguna paz. Una tarde, bajo la sombra del ciprés mayor, me preguntó, ¿alguna vez pensaste en irte? No supe qué responder. Sentí un calor subir por mi cuello, como si me hubiera sorprendido desnuda. No puedo pensar en eso, dije, sin mirarlo. Hice un voto. Los votos no son cadenas, Sor Clara. Son caminos. Y los caminos pueden cambiar. No quise escucharlo. Pero esa noche no dormí. Otra vez. Me quedé en la capilla, mirando al crucifijo con una mezcla de culpa y deseo. No era deseo carnal aún. Era algo peor, deseo de ser vista. De ser comprendida. De existir. Comenzamos a hablar más. Sobre todo y sobre nada. Me hablaba de la ciudad, de los niños que atendía en la parroquia, de su madre enferma. Yo le contaba historias pequeñas, de cómo se escuchan los grillos en el jardín a las 3 de la madrugada, o del milagro que la hermana Inés decía haber presenciado en 1989, cuando una estatua lloró durante 3 días. Él escuchaba con atención devota. Pero lo que más me perturbaba era su silencio. Ese silencio que no juzgaba, que no empujaba. Era como el agua, se adaptaba, rodeaba, acariciaba sin invadir. Me hacía pensar en el silencio de Dios. Solo que este no dolía. Este abrazaba. Una mañana, me dejó una nota escondida entre las páginas de mi devocionario. Decía, a veces, el alma también merece un milagro. Si decides hablar, aquí estaré. Sentí que el mundo temblaba.
no por sus palabras, sino porque yo quería responder. Porque mi corazón latía con una fuerza que no conocía. Porque sentí que alguien, al fin, me había tocado el alma, pero también llegó el miedo. ¿Qué clase de mujer soy yo, que tiembla por una nota? ¿Acaso 3 décadas de oración no han domado mi carne? ¿Qué es esta fiebre, este temblor? Me arrodillé frente al altar. Recé. Grité por dentro. Me flagelé con pensamientos. Pero la voz dentro de mí no se callaba. Era una voz nueva, y sin embargo, mía. Me decía, estás viva. Una tarde de lluvia, lo encontré en la biblioteca. Estaba solo, sentado junto al ventanal, observando la tormenta. Me acerqué sin hablar. Me senté a su lado. Y después de un silencio largo, de esos que solo ocurren entre almas que se han esperado toda la vida, le dije, no sé quién soy contigo. Pero me gusta serlo. Él no sonrió. No me tocó. No me besó. Solo dijo, entonces no huyas. Aunque sea por un instante, quédate conmigo en este momento. Y lo hice. Cerré los ojos. Apoyé mi cabeza en su hombro. Y por primera vez en 30 años, no recé. Solo respiré. Ese fue el principio del fin. Todo comenzó con un roce accidental. Un roce tan leve como el susurro de una hoja cayendo al suelo. Estaba ayudándolo a mover una de las bancas de la capilla, cuando nuestros dedos se rozaron. Fue un instante mínimo, pero para mí, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Sentí un calor ascender desde mis manos hasta mi rostro, y supe que ya no podía mentirme más. No era admiración lo que sentía por Elías. Era deseo. Un deseo que no entendía del todo, pero que se había hecho carne, se había instalado en mis pensamientos, en mis oraciones, incluso en mis sueños. Y lo peor, o lo más hermoso, era que no quería resistirlo. Esa noche no pude rezar. Me arrodillé, como siempre, en mi rincón junto al ventanal, pero mis labios estaban mudos. Sentía que las palabras se ahogaban en mi garganta. No podía pedir perdón por algo que, en el fondo, no consideraba un pecado. ¿Acaso no era también Dios quien había creado esa capacidad de amar, de sentir? ¿Por qué debía negarla? Días después, me lo encontré en el huerto. Estaba solo, limpiando fragmentos de vidrio con un pincel muy fino, como si acariciara mariposas. Me acerqué sin saber qué decir, pero él habló primero. A veces creo que el arte es solo una forma de no romperse por dentro, dijo, sin mirarme. Me senté a su lado. No debía hacerlo, lo sabía. Pero mi voluntad ya no obedecía a las reglas, sino a otra ley que se gestaba en silencio dentro de mí. Una ley que no conocía, pero que intuía más verdadera que cualquier voto impuesto. ¿Y tú? Me preguntó. ¿Qué haces para no romperte? Guardé silencio. Pensé en mis escritos escondidos, en las lágrimas que derramaba a solas, en las noches mirando el crucifijo sin saber si Dios me escuchaba. Obedezco, respondí finalmente. Él me miró, largo, como quien contempla una herida abierta. Entonces ya estás rota, dijo con ternura, y volvió a su trabajo. Aquella noche lloré. No por vergüenza, sino porque sentí que alguien había puesto palabras a mi herida. Era cierto. Yo ya estaba rota. Y Elías, sin saberlo, estaba recogiendo mis pedazos. La primera grieta se abrió por completo días después. Estábamos en la biblioteca, él revisando viejos planos de los vitrales, y yo ordenando libros. Comenzó a llover con fuerza. Una tormenta como hacía años no escuchaba. Los truenos hacían temblar los muros del convento, y las gotas golpeaban los cristales como si quisieran romperlos. Me asusté, no por la lluvia, sino por la intensidad que sentía crecer dentro de mí, como si el clima afuera fuera solo un reflejo de mi tormenta interna. Me acerqué a él, buscando un pretexto cualquiera, una excusa para quedarme. Él levantó la vista. Tenía los ojos encendidos, como si supiera que algo iba a pasar. Y sin decir palabra, me tomó la mano. No fue un beso. No fue un abrazo. Fue solo eso, su mano sobre la mía. Pero en ese gesto había todo el amor del mundo,
y toda la transgresión. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Que todos los rezos, todas las madrugadas en vela, todas las confesiones, se reducían a ese instante de contacto humano. Supe que si no me alejaba, no habría marcha atrás, pero no me alejé. Nos quedamos así, en silencio, escuchando la lluvia, mirándonos como quien descubre un continente nuevo. Fue ahí donde entendí que el abismo ya no era algo que temía. Era algo que deseaba. No hubo palabras. Solo respiraciones compartidas. Solo miradas que hablaban de una vida posible fuera de esos muros. Al día siguiente, Elías no vino al convento. La Madre Superiora dijo que había enfermado, que estaría fuera por unos días. Sentí un vacío inmenso, como si me hubieran arrancado algo que apenas comenzaba a nacer. Pero también sentí otra cosa, la certeza de que ya no era la misma. Había cruzado un umbral invisible. Y aunque nadie más lo supiera, yo ya era otra, una mujer que había probado el temblor de lo prohibido. Que había descubierto que el amor no siempre se revela con palabras, sino con silencios compartidos. Que había dejado de rezar para comenzar a sentir. Esa fue la primera grieta. La que partió mi mundo en dos, y por esa grieta, empezó a entrar la luz. El siguiente paso fue tan silencioso como el anterior, pero igual de irreversible. Todo comenzó con una llamada. O, mejor dicho, con un mensaje silencioso. Elías me pidió que lo ayudara con los detalles finales de los vitrales en la capilla. Había terminado su trabajo, pero quería que le ayudara a colocar algunos fragmentos de cristal, ajustarlos con la delicadeza que solo una persona acostumbrada a las manos finas podría lograr. Nos encontraríamos en la capilla después del vísperas, cuando el convento se sumergiera en el silencio nocturno. Lo que más me impresionó fue que no sentí miedo. No me asustaba la idea de estar a solas con él en ese espacio sagrado, donde nuestras sombras bailarían sobre las paredes de piedra. No sentí temor a lo prohibido. No sentí el peso de mi voto. Sentí algo mucho más fuerte, el deseo. La capilla, normalmente fría y sombría en la noche, parecía estar esperando ese momento. Las luces de las velas parpadeaban como si quisieran ver lo que estaba a punto de ocurrir. Y yo me dejé llevar. Llegué antes que él, y me senté en uno de los bancos, mirando el altar. Los ecos del coro aún resonaban en mis oídos, pero todo aquello se desvaneció cuando Elías entró. No tenía su mochila, no traía su ropa de trabajo. Estaba vestido con un suéter oscuro y unos pantalones de lino, con el cabello despeinado. Caminó hacia mí, sin prisa, pero sin poder ocultar la intensidad de su mirada. ¿Por qué pediste que viniera? Le pregunté, intentando que mi voz no temblara. Elías se detuvo frente a mí, como si no tuviera palabras, pero también como si todas las palabras del mundo fueran insuficientes. Levantó la mano lentamente y acarició un mechón de mi cabello. Fue un gesto simple, pero cuando sus dedos rozaron mi piel, sentí que el aire entre nosotros se volvía espeso. Ya no había vuelta atrás. Algo entre nosotros había cambiado. Porque te necesito, dijo finalmente, con voz baja y profunda. Las palabras cayeron sobre mí como una lluvia cálida, pero también como una condena. Mi cuerpo respondió antes que mi mente. Era como si todas las paredes que había levantado en mi vida, todas las normas y reglas que me habían definido, se derritieran en ese toque. Porque no estaba escuchando a mi fe. Estaba escuchando a mi cuerpo, y mi cuerpo le pedía más. Elías se acercó lentamente, sin prisa, pero con una certeza silenciosa. Me tomó la mano, y esta vez no me aparté. Su piel, cálida, me conectó con un deseo primitivo. En su mirada ya no había duda. Había deseo. Y en mi pecho, un caos de emociones que no sabía cómo gestionar. Sor Clara, susurró, como si fuera un rezo, pero también una pregunta. No respondí con palabras. Solo lo miré, y vi en sus ojos todo lo que había estado oculto durante años. Vi la promesa de lo prohibido. Vi la posibilidad de lo que nunca me había atrevido a soñar. Elías se acercó más, y el roce de sus labios sobre mi mejilla me quemó, como si esa zona de mi piel nunca hubiera sido tocada antes. Sus manos comenzaron a moverse, explorando mis brazos, mi cintura,
como si estuviera descubriendo algo nuevo, algo desconocido, y en ese instante, mi alma se quebró por completo. No era solo una monja que había guardado silencio durante años. Era una mujer que había estado esperando este momento toda su vida, aunque no lo supiera. No había nada que pudiera detenernos. Elías me besó. El primer beso fue suave, tímido, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Pero luego, con el roce de sus labios sobre los míos, el silencio se rompió de una manera que ya no tenía marcha atrás. Los años de aislamiento, de sacrificio, de obediencia, todo eso se desvaneció en el calor de ese beso. Fue un beso que selló nuestra complicidad, que rompió todas las barreras de la fe, de la moral, de todo lo que me había mantenido dentro de esas paredes. Fue un beso que me liberó. Me aparté de él rápidamente, como si el temor de lo que habíamos hecho me invadiera al instante. No sabía qué hacer, qué pensar. El convento, el altar, la fe, todo parecía lejano, borroso. Todo era incierto. Lo siento, dije, mi voz rota. Elías no se movió. Solo me miró, y sus ojos parecían decirme que él tampoco sabía cómo seguir, pero que no se arrepentía. No lo decía con palabras, pero sus ojos hablaban. Me tendió su mano, invitándome a seguir el camino que ya habíamos comenzado, el que ya no tenía retorno. No hay nada de qué arrepentirse, dijo suavemente. Y ahí, en esa capilla, en el lugar más sagrado que conocía, mi alma se quebró. Mi fe se desvaneció, y lo único que quedaba era el deseo de seguir viviendo, de seguir sintiendo, de seguir amando. Lo único que importaba en ese momento era él, y el calor de su cuerpo cerca del mío. Y en ese instante supe que nunca podría regresar a lo que fui. El sonido de la campana sonó en la distancia, tan lejano y ajeno que me pareció venir de otro mundo. El eco reverberaba en mis oídos como si aún estuviera atrapada en la rutina del convento, como si todavía estuviera esperando el momento exacto para despertar del sueño que Elías había desencadenado en mí. Salí de la capilla con el corazón latiendo con fuerza, pero vacilante. Era como si algo dentro de mí estuviera en conflicto, una lucha interna que no sabía cómo resolver. Mi mente, que había estado dedicada a Dios durante tanto tiempo, ahora se encontraba en ruinas, desmoronada por los fragmentos de lo prohibido, lo que nunca me había atrevido a desear. Caminé sin rumbo por los pasillos del convento. El frío de las paredes de piedra me golpeaba con cada paso, como un recordatorio de lo que había dejado atrás. El convento, que había sido mi hogar durante 30 años, ahora me parecía una cárcel. Ya no era un lugar de refugio, sino de exilio. No podía mirar las antiguas imágenes de santos en las paredes sin sentir que me juzgaban, como si me estuvieran diciendo que ya no pertenecía allí, que mi fe había sido traicionada. Me detuve frente a mi celda, incapaz de entrar. Allí, donde había pasado tantas noches en oración, donde había llorado en silencio por un amor que nunca se materializó. Pero ahora, las lágrimas que caían no eran de arrepentimiento. Eran de un deseo insatisfecho, de una vida que nunca viví. El convento había sido mi refugio, pero ahora sentía que me estaba asfixiando. Las dudas me asaltaron. ¿Era esto lo que Dios había planeado para mí? Había sido su voluntad que viviera en soledad, sacrificando mis propios deseos para servirle, solo para encontrarme con Elías y experimentar lo que había reprimido durante tantos años, el amor, el deseo, la pasión, todo lo que había sido enseñado como pecado, como algo impuro, ahora se convertía en algo que me invadía, me consumía. En mi mente, comenzaba a preguntarme si Dios me había creado para vivir de esta manera, negándome todo lo que era humano, o si, de alguna forma, Él también había puesto en mí este deseo, esta necesidad de sentir, de ser tocada, de ser amada. Era una pregunta que nunca habría hecho antes, una pregunta que ahora parecía inevitable. Una tarde, mientras paseaba por el jardín, me encontré con la hermana Inés nuevamente. Había notado mi ausencia en los últimos días, y su mirada era tan comprensiva que me asustó. Ella no dijo nada, pero su presencia era suficiente para que me detuviera. Sabía que ella lo había notado todo. Sabía que mi alma estaba cambiando. ¿Cómo te sientes?, preguntó sin rodeos, mirando mis ojos, donde seguramente veía algo que ni yo misma entendía aún. Sus palabras eran simples,
pero profundas. La hermana Inés nunca había hablado de manera directa, pero siempre había entendido más de lo que las palabras podían expresar. Sus ojos, tan cansados por la edad, brillaban con una sabiduría que me asustaba. No sé si soy la misma, respondí, mi voz quebrada, temblorosa. ¿Y eso está mal? Su pregunta era una invitación, no un juicio. Miré al suelo, incapaz de sostener su mirada. Sabía lo que estaba en juego. Sabía que ya no podía regresar a lo que era, que no podía seguir escondiéndome detrás de las paredes del convento. No después de lo que había sentido, de lo que había experimentado con Elías. La hermana Inés puso una mano en mi hombro, dándome una calma que no sabía que necesitaba. Lo que sea que haya sentido, es humano, hija. Y lo humano es lo que te hace viva. No te sientas culpable por sentir. Esas palabras fueron un bálsamo, pero también una herida abierta. Porque sabía que el camino que había tomado ya no tenía vuelta atrás. Elías, el deseo, la pasión, todo lo que había surgido entre nosotros no podía ser borrado. Era como un fuego que se había encendido dentro de mí, y aunque quisiera apagarlo, sabía que era inútil. Ese fuego era parte de mí ahora. Esa noche, mientras estaba sola en mi celda, no pude evitar pensar en Elías. ¿Qué haría si me quedaba? ¿Qué haría si decidiera quedarme en el convento y negar lo que había nacido en mí? Pero más importante aún, ¿qué haría si decidiera irme con él? Mi vida, que había sido moldeada por la disciplina y el sacrificio, se encontraba ahora ante un dilema imposible de resolver. No quería dejar el convento. No quería abandonar la vida que conocía, la vida que me había dado consuelo y seguridad durante tantos años. Pero ya no podía negar que mi corazón deseaba más. No podía ignorar que, al mirar a Elías, veía una vida más allá de las paredes de piedra, una vida llena de amor, de pasión, de libertad. El amanecer llegó, pero no con la claridad que solía traer. En su lugar, sentí una neblina que me envolvía, una sensación de incertidumbre. No sabía si el día que comenzaba sería el último en el convento o el primero de una nueva vida. Solo sabía una cosa, lo que sentía ya no podía ser callado. Mi corazón, finalmente, había hablado. No sé cuánto tiempo pasó después de esa noche. Solo sé que, al final, tomé una decisión que no sabía si me salvaría o me condenaría. Dejé el convento. Dejé atrás todo lo que había conocido, todo lo que había sido. Elías y yo caminamos juntos, lejos de las murallas que me habían contenido, hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas. Sabía que la vida no sería fácil, que el juicio del mundo y de la iglesia me seguirían. Pero también sabía que, por fin, estaba viviendo. Estaba siendo la mujer que siempre quise ser, no la sombra de lo que otros querían que fuera. Mi vida de monja, mi vida de silencio, terminó ese día. No porque fuera un fracaso, sino porque había aprendido que el verdadero amor, la verdadera fe, no se encuentra en la renuncia, sino en la aceptación plena de lo que somos, con nuestras imperfecciones, con nuestros deseos, con nuestras pasiones. Finalmente, encontré la paz. No la paz que había buscado en el convento, sino la paz que surge cuando uno se acepta a sí mismo y abraza la vida con todos sus riesgos y recompensas.